Sandra Liliana Paz Moncayo es psicóloga de la Universidad Konrad Lorenz, con un máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Cuenta con certificaciones en aprendizaje experiencial, programación neurolingüística y coaching, además de una amplia experiencia de más de 9 años en el mundo de la empleabilidad, en la que ha destacado en su labor fortaleciendo las habilidades de colocación laboral a gerentes y directores en áreas como tecnología, data, producto, gestión de proyectos, recursos humanos, marketing, finanzas, operaciones, customer experience y perfiles C-level. Ha logrado vincular a más de 100 profesionales en compañías como Amazon, Coca-Cola, New Bank, Mercado Libre, Samsung, Rappi, PayPal, Walmart, entre otras. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre la labor del mentor en empleabilidad, las mejores estrategias para conseguir empleos y lograr ascensos, y las herramientas para tener una hoja de vida ganadora. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Liliana Paz. Liliana, bienvenida a Congreso y Sociedad. Un gusto, Sebastián. Gracias por la invitación en este espacio. No, el gusto es para nosotros. Liliana, ¿cuál es el panorama de la empleabilidad en Colombia y cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los profesionales que están buscando empleo? Bueno, realmente tenemos muchos desafíos. El primer desafío es para el empleo juvenil. Considero que a veces aún las empresas les cuesta un poco quitarse los paradigmas de que los jóvenes quizás no tienen la experiencia para desempeñar ciertas responsabilidades. Y también tenemos un reto muy grande respecto a las brechas en habilidades técnicas. Les hemos dado mucha fuerza a las habilidades blandas, pero realmente, o soft skills, y realmente hoy en día el mercado nos está exigiendo habilidades técnicas. Algunos ejemplos: desarrollo de software, analítica de datos, ciberseguridad. Y tenemos que fortalecernos mucho más en eso y, por supuesto, en el segundo idioma. O sea que los paradigmas de las empresas vienen en la desconfianza en la formación universitaria. Sí, más que todo es en cuanto a la experiencia, porque a veces capacitar al talento joven me implica una curva de aprendizaje que puede llegar a ser mayor. Y ese es el tiempo que quizás algunas empresas, claro está, no son todos, también existen muy buenos empleadores que confían en el talento de los jóvenes. Eso en cuanto a los jóvenes y en cuanto a las personas mayores de 50 años, ¿se les dificulta conseguir empleo en Colombia? Mira que ese es otro de los, puede llegar a ser una creencia limitante, pero también puede llegar a ser una realidad. Te puedo decir que después de los 50 sí vemos una baja en cuanto a contrataciones. Hay empresas que se han quitado estos paradigmas y que ven en la madurez del candidato una de sus fortalezas. ¿Cuáles son los errores principales que tú has identificado en tu trayectoria de las personas que se están preparando para buscar empleo? Claro, el dolor más grande es la hoja de vida. Sabes, te voy a contar algo muy particular, quizás una historia personal, y es que cuando me graduó como psicóloga, yo recuerdo mucho que no sabía cómo hacer una buena hoja de vida. Y siento que es algo que la educación para la empleabilidad la hemos dejado hacia un lado, y es como algo que está adicional o que está al finalizar el pénsul académico, pero no es lo más importante, y considero que la educación de temas de empleabilidad debería ser una prioridad en esa malla curricular que tienen las universidades. Errores frecuentes: no tener un CV en el formato adecuado, porque hoy en día el CV ya no lo lee una persona, lo lee un sistema llamado ATS. Okay. Y si no tengo mi CV en ese tipo de formato, va a ser muy complicado que una empresa me pueda llamar, quizás tener esa primera llamada. Algunos le llaman el pre-screening. Ese es el primer error. Y o luego, sea, automáticamente te puede estar rechazando un sistema solo por no tener la hoja de vida adecuada. Así es. Entonces, el gran dolor de muchos es: aplico mucho, pero no me están llamando como yo quisiera. Complicado. ¿Y qué más características debe tener una hoja de vida ganadora, como la mencionas tú? Bueno, un CV ganador, definitivamente la elección de un formato en ATS, un CV libre de errores gramaticales, un CV muy limpio, minimalista. Hoy en día lo que se impone son los tonos, hasta los colores del CV te puedo decir que impactan. Los tonos más neutros, un poco más formales. Claro está, dependiendo el tipo de perfil que tenemos, porque en perfiles creativos, como es el caso de arquitectos, diseñadores gráficos, ellos sí pueden como imprimir su creatividad en el CV. Y necesitamos un CV que sea con una extensión no mayor a 2 páginas,
que tenga un encabezado en donde tengas tu nombre, tus datos, ya no es necesario poner tu cédula, por ejemplo, tu libreta militar, ese tipo de información ya no es necesaria, o tu estado civil, tu dirección de residencia, porque todo eso puede generar sesgos por parte de la persona que lee el CV. O sea, que sea lacónico, que sea concreto, que vaya a lo puntual y que de alguna forma resuma tu experiencia en breves palabras, ¿sí? Así es. El CV ya no es una carta de presentación de toda tu vida ni de tu autobiografía. Hoy en día el CV es una síntesis de quién eres profesionalmente. ¿Y qué recomendaciones le das tú a las personas que se han presentado a muchos puestos laborales y han sido rechazados? Porque esto también afecta al ego de la persona que está aplicando, ¿no? Total, total. Se afecta nuestro ego, se afecta nuestra autoestima. Te puedo decir que es muy importante darnos cuenta que necesitamos pedir ayuda. Yo creo que el error que cometemos como humanos es como tener la soga en el cuello, el agua hasta el techo, y en ese momento nos damos cuenta que sí necesitamos de alguien y quizás ya hemos pasado mucho tiempo y llega la frustración, que es una emoción muy humana, pero llega a hacernos mucho daño y nos llega a hacer dudar de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser. Y eso es algo muy triste que le pasa a muchos profesionales en el país. Yo te digo, hoy en día la figura de ese mentor de empleabilidad se está convirtiendo en una ficha clave para que la persona pueda llegar a conseguir el empleo que tanto quiere. Y no es solamente para las personas que no tienen un empleo y están aplicando, sino también es para los profesionales que ya están empleados y quieren acceder a un mejor empleo, ¿sí? Correcto. Es decir, hay personas que hoy en día desean dar ese salto laboral, ¿no? Soy un coordinador y quiero llegar a ser un gerente. Soy un gerente y quiero llegar a ser un director. Para ese tipo de personas también existen esta figura de ese mentor de empleabilidad o coach de empleabilidad que le ayuda a ver esas fortalezas y poderlas proyectar en un proceso de selección. Bueno, estábamos hablando de los errores y hablamos del CV, hablamos de la preparación, pero ¿qué otros errores también has identificado con los profesionales que están buscando empleo? Bueno, hay muchísimos. Realmente creo que podríamos hablar toda una tarde. Pero ¿cuáles son así como los 5 más comunes que tú digas, en esto se falla constantemente en los casos que yo reviso? Claro, bueno, tenemos el CV, la no preparación de la entrevista laboral. Es decir, creemos que ir a una entrevista laboral es prácticamente como tener solo una conversación con alguien, pero es una conversación que debe tener estructura, que debe tener conocimiento, en donde tú te esfuerzas también por generar un gran rapport o conexión emocional con la persona que tienes al frente. Pensemos en algo. Los profesionales se forman 15 y 20 años de su vida y tienen tan solo 20 minutos para demostrar todo lo que han aprendido en esos años. Entonces tenemos que trabajar mucho en el discurso. Otro error frecuente es no cuidar definitivamente desde el lenguaje corporal en la entrevista hasta tu outfit, tu atuendo, tu vestimenta. No cuidar qué pasa después de la entrevista. Hay muchos profesionales que quizás tienen la entrevista, pero llegan a un punto en donde no le hacen un seguimiento al proceso de selección, y es algo que hoy en día las empresas valoran mucho: dar seguimiento, estar más conectados y realmente aplicar a vacantes que estén dentro de tu área o dentro de tu sector. A veces hacer ese cambio de sector puede llegar a ser bastante complejo para los profesionales. De alguna forma es como en el cine nosotros preparamos un pitch cuando estamos vendiendo nuestras ideas. Esa preparación de esa entrevista laboral es también un pitch, ¿no? Es un pitch. Es un pitch y es un pitch de venta de tu propio perfil, porque al final tú en la entrevista lo que estás haciendo es tú vendes tus habilidades y tus capacidades, y hay 5 o 10 personas más que son excelentes. Yo siempre digo que la competencia es muy buena en lo que hace y tú tienes que encontrar tu factor diferencial y darlo a conocer en tan solo 20 minutos o 30 minutos. Colombia siempre ha sido un país muy tradicionalista en este tema de la búsqueda de empleo, y digamos que términos como los headhunters son términos más bien recientes. Aunque en el mundo se aplican hace mucho tiempo, en Colombia apenas se siente que están entrando hace unos 10, 15 años. ¿Cómo funciona ese panorama de los headhunters en Colombia actualmente? Bueno, te puedo decir que los headhunters se vienen posicionando muy bien.
El headhunter tiene la misión de, ellos dicen, el candidato es como oro puro, ¿sí? Los profesionales son oro que conectan con las oportunidades que están en el mercado. Te puedo decir que el posicionamiento está, pero creo que todavía nos hace falta un poco más abrir la mente a que el objetivo de encontrar un buen empleo, realmente, hoy lo digo, no es tan posible hacerlo solo. O sea, cuando tú quieres algo muy grande en tu vida, es un principio, de hecho es un principio africano, tú tienes que, dice, si tú quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, Ve es acompañado. necesario ir acompañado. Entonces el headhunter se convierte como en el eslabón de toda la cadena de empleabilidad que ayuda a que el candidato tenga movimiento en su perfil. Él lo que hace es presentar este perfil a diferentes empresas que pueden llegar a estar interesadas en su perfil. ¿Y qué rol juega el neuroaprendizaje cuando se están preparando estas entrevistas de trabajo? Bueno, el neuroaprendizaje pues es realmente toda una disciplina dentro de la psicología, principalmente dentro de la neuropsicología, y lo que enseña es una serie de estrategias que le ayudarán al candidato a mejorar su memoria, su atención, sus procesos cognitivos frente al proceso de entrevista laboral y preparación. Por ejemplo, un dolor muy grande es terminar la entrevista y darte cuenta que había cosas que se te olvidaron decir. Sí, o sea, como ¿por qué no contesto? ¿Por qué no conté aquello? Era trascendental y lo olvidé. Claro, y lo que te va a ayudar el neuroaprendizaje es como a tener tu mapa mental mucho más claro para transmitir con mucha más seguridad en la entrevista laboral. Muy interesante, pero muy complejo, sobre todo para algunas personas. Digamos, si una persona es extrovertida, creo que le queda más fácil. Pero digamos, estas personas que son introvertidas, que su carrera no demanda estar tanto en contacto con el público, sino como más unas labores un poco, digamos, retrotraídas, ¿cómo se trabaja con ellos? Claro, por ejemplo, ¿qué profesiones de pronto tú crees que son un poco más? Normalmente en las ingenierías de sistemas, por ejemplo, se ve que hay muchas personas que están con patrones de códigos y con programación, pero poca de esa interacción. Claro. Mira que en ese caso particularmente necesitamos trabajar un entrenamiento en habilidades de comunicación. Y te digo algo, la comunicación realmente es una habilidad que a pesar de que el estilo de personalidad de alguien pueda ser un poco más reservado, más introvertido, como tú lo mencionas, esa persona con un buen entrenamiento, con un coach, con un seguimiento, va a poder dar lo mejor de sí en una entrevista. Ya vamos como al territorio de la preparación, no solamente desde las habilidades técnicas, sino también desde las habilidades emocionales, cómo se trabaja el mindfulness, por ejemplo, para lograr aplicar a un buen cargo y poder hacerse con él. Bueno, es una muy buena pregunta porque hay algo que le pasa a todos los candidatos, también a los mejores. De hecho, creo que como mentora y en algún momento como candidata de un proceso de selección lo viví y son esos nervios. No sé si alguna vez en tu experiencia te pasó como que sentiste el nervio de enfrentarte a la entrevista laboral. Seguramente todos hemos pasado por ahí. Y les puedo decir que los nervios son naturales, normales, y lo que tenemos que hacer es encontrar estrategias para poderlos atacar. El mindfulness es una estrategia que se usa mucho, de hecho es algo que tiene que ver, es una estrategia oriental que se usa mucho para comenzar a tener una gestión emocional, comenzar a enfocarte más en vivir el aquí y el ahora. Y esa serie de técnicas, relajación, respiración, se recomiendan mucho para que el candidato llegue en un estado mucho más tranquilo y de esta manera pueda como dar lo mejor de sí mismo. Muchas personas están llenas de conocimiento, sin embargo a veces los nervios les pueden y tristemente no aprueban las entrevistas laborales. Entonces con esta metodología digamos que se preparan para estar más en confianza, más conectados con lo que ellos saben para afrontar la entrevista laboral. Así es, y es un enfoque muy de vivir en tiempo presente. Hay un libro en particular que me encantaría recomendar que se llama El poder de la hora. Es un libro maravilloso que habla mucho de cómo yo aprendo a vivir en presente y de eso se trata la entrevista. Se trata de que lo disfrutes, se trata de que recuerdes quién eres profesionalmente en ese momento, ya no importan tus fracasos, tus frustraciones, los no que te han dicho a lo largo de tu carrera en ese momento ya no importa. Importa ese momento y hacerlo de la mejor manera posible. Ya que estamos hablando del aquí y el ahora, hay algunos casos que me llaman la atención y es, por ejemplo, estas personas que llevan trabajando 15, 20 años en la misma compañía y por X o Y circunstancia esta empresa
ya sea que va a la bancarrota o que hay renovaciones, hace que estas personas salgan de estas empresas? ¿Cómo trabajar con ellos que están ya tan acostumbrados a cumplir una labor y a buscar hacerla en otro lugar? Claro. ¿Sabes algo? Es un dolor que viven muchas personas y muchas personas en Latinoamérica y en nuestro país, en Colombia, que entregan sus mejores años a una compañía y pues tristemente pasa esto. Yo lo que les puedo decir es importante comenzar a entrenar mucho esa flexibilidad, esa adaptabilidad al cambio. Ellos tienen que comenzar a ver el cambio como la forma que les va a permitir llegar a ser como esa transición a algo mejor. Yo siempre pienso algo y es, si un trabajo no se te da, algo muy grande está por pasar, pero a veces nos aferramos a ciertas ideas que queremos que ocurran. Con ellos normalmente lo que hago es trabajar mucho procesos de cambiar hábitos, adaptabilidad, como ver el cambio en lugar de verlo como su enemigo, que lo comiencen a ver como ese... Como una fortaleza. Total, como ese puente que los puede conectar con algo mejor, y como tienen tanta experiencia, les digo, es momento de que esa experiencia la hagas valer en una entrevista laboral, y con esa experiencia tú puedas llegar a formar equipos de trabajo. Mientras que una persona junior se debe vender desde el aprendizaje, o sea, es alguien que aprende rápido. Una persona con experiencia debe venderse con la capacidad de formar y de liderar equipos y construir procesos desde cero. Hay algo que ahora está muy en auge y es el tema del uso de las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la búsqueda de empleo, el uso de la tecnología, el uso de aplicaciones especializadas y de páginas, empresas como LinkedIn, etcétera. ¿Cómo construir unos buenos perfiles apoyado en las herramientas de tecnología y también cómo construir un buen perfil en LinkedIn? Bueno, muy buena pregunta, porque hoy en día todo es inteligencia artificial y la empleabilidad lo que ha hecho es como tomar muchas herramientas. Mira, hay herramientas que te ayudan a optimizar el CV, te califican el CV y el perfil de LinkedIn y te dicen qué deberías cambiarle o mejorarle para pasar como ese filtro que hablábamos de los reclutadores. Ese tipo de herramientas existen. Hay una herramienta que te dice cómo puede ser la personalidad de la persona que te va a entrevistar y te dice cómo abordarlo en la entrevista. ¿Ah, sí? Hasta allá hemos llegado. Hay herramientas desde ChatGPT, Gemini y otras que te ayudan a preparar preguntas de entrevista enfocadas en la vacante y hasta te ayuda a responder. Yo ¿qué puedo decirles? La inteligencia artificial es un aliado del proceso de empleabilidad. Sin embargo, siento que a veces abusamos también de la inteligencia artificial. Y cuando abusamos, caemos en el error de que nos va a costar más trabajo conectar con el entrevistador. Alguna vez, te lo cuento aquí como una incidencia que viví. Tuve una clienta que ella todo lo hacía con ChatGPT, absolutamente todo, practicaba inglés, entrevistas, todo. Y yo sentía que cuando yo la veía a ella en un simulacro de entrevista laboral, sentía que ya no conectábamos. Era muy robótica. Total. Y yo siento que hay que tomar herramientas, pero ese no es el proceso. O sea, es una parte. Y considero que es un aliado, por supuesto, hoy en día un aliado estratégico de la empleabilidad, que hay que saberlo usar, sí, como la tecnología en general. Hay algo que me llamó la atención de la empresa donde trabajas, de tu emprendimiento, y es el outplacement. ¿En qué consiste el outplacement? Bueno, el outplacement es ese servicio que le permite a la persona formarse en empleabilidad, acompañarla en su proceso, conectarla con oportunidades laborales, con empresas, headhunters, y darle un acompañamiento total hasta que la persona logre firmar ese contrato laboral. Ok, y es acompañarlo desde cero al momento en el que se firma. Así es. Y digamos, ¿cuál es como esa ruta, ese camino en el que tú vas desde cero hasta la contratación? O sea, ¿cómo se le acompaña a esta persona? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cuáles son esos procesos intermedios hasta que se llega allá? Claro, es un proceso que puede variar dependiendo el perfil, dependiendo la persona. Hay dos cosas que siempre le digo a cada uno de los clientes que llega a mí, a Conempleo, les digo, necesitamos que tengas una gran apertura al cambio
porque gran parte de lo que yo les enseño es hay que cambiar, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, no podemos llegar a conseguir resultados diferentes a lo que les ha pasado. Y dos, un gran compromiso. Es decir, a veces aplicar a vacantes puede llegar a ser tedioso. Y puede llegarte a dar la desmotivación y esta falta, esta apatía. A pesar de todo eso, mi recomendación es hay que ser firmes. Es un proceso de mucha resiliencia. Los pasos más importantes en el acompañamiento van a ser el diagnóstico, que es como cuando vas al doctor y le dices me duele la cabeza y te hace algunas preguntas para saber la causa. Lo mismo es lo que yo hago. Hago unas preguntas para ayudarlo como a ver dos cosas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mueve el mercado? Es muy importante hacer un análisis de mercado y a partir de eso hacer un perfilamiento que nos permita que su perfil reciba más visitas, lo comiencen a contactar y tenga entrevistas laborales. Una vez tenemos las entrevistas, viene el acompañamiento en entrevista laboral. Puede ser entrevista técnica, entrevista por competencias blandas, y esa persona va a recibir de mi parte como mentora un feedback de cómo está haciendo la entrevista. A veces hay personas que consiguen el empleo, que te digo, en muy poco tiempo. Tuve casos de éxito de 18 días, 35 días, que son tiempos bastante acotados versus lo que vemos en el país. Normalmente una persona cuando está buscando empleo de forma tradicional y sin apoyo, ¿cuánto está demorando en encontrar empleo? Bueno, si es por ejemplo, un cargo gerencial, puede durar entre 8 a 12 meses. Uf. Es casi un año. Muy complejo. Y con la asesoría se reducen los tiempos a... Se pueden reducir. La idea es reducirlos claro, a 2, 3 meses. 2, 3 meses. Bueno, hay casos que, como te cuento, se han ido muy pronto. Incluso más rápidos. Sí. A ti personalmente, ¿qué te motivó a crear un emprendimiento que ayudara a los colombianos a buscar empleo? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque así es como inicia Con Empleo, que es el emprendimiento que estoy actualmente construyendo, que invito también a las personas a que nos siga, a que nos dé like, porque eso nos va a ayudar mucho al posicionamiento. Con Empleo nace como una salida al desempleo. En ese momento, en enero del presente año 2024, pierdo mi empleo, me dedicaba al servicio del outplacement, con una compañía muy reconocida, una compañía a la cual le voy a estar muy agradecida porque me enseñó gran parte de lo que hoy enseño también. Y me doy cuenta que tengo dos opciones: volverme a emplear o tomar el camino del emprendimiento. El camino del emprendimiento puede llegar a ser solitario, un camino lleno de ciertos retos, algunos le llaman problemas, yo le llamo retos, y es así como tomo la decisión de comenzar a ver personas. Realmente me pasó algo que fue mágico para mí porque gente que ayudé en el pasado con otra compañía en la que trabajaba me comenzó a referir y una persona trajo a otra y a otra y a otra y se convirtió en una cadena y así es como inicia Con Empleo. O sea, llega y nace como una salida a mi propia situación de no tener empleo y nace también con la motivación de servir a las personas. Para mí el liderazgo es servicio. Algo que en mi vida me llena es sentir que aporto a alguien, que sumo, y he tenido siempre el propósito de transformar vidas a través de la educación, y qué más y qué mejor hacerlo a través de la educación para la empleabilidad. ¿Tú consideras que Colombia, dentro de nuestra estructura estatal y también aquí desde el Congreso, tiene facilidades para que las personas se empleen o por lo contrario es un país en el que es difícil conseguir empleos calificados? Bueno, voy a hablar con la verdad. Y lo voy a hablar con fe de causa porque trabajé por muchos años para una reconocida agencia de empleo pública del país. Siento que en Colombia necesitamos formar a los colombianos en empleabilidad. Empleabilidad no puede ser la materia que en las universidades se da en 10º semestre, no puede ser tampoco un curso de 30 y 40 horas que te dan las cajas de compensación, no. Empleabilidad tiene que ser una ruta de acompañamiento que inicia desde la educación, ya sea técnica, tecnológica o profesional, y definitivamente eso nos va a cambiar el chip. Eso por la parte de empleabilidad. Por otra parte, necesitamos fortalecernos mucho más en las habilidades técnicas, principalmente el segundo idioma, que hoy se convierte, me atrevo a decir que el 70 a 80% de las vacantes nos lo están pidiendo.
¿Y el segundo idioma preferiblemente inglés? Inglés y hoy en día el tercer idioma, que es el portugués. Ah, sí. Sí. Eso se está solicitando mucho. Bueno, pues ya estamos finalizando esta entrevista, pero yo quiero conocer tu opinión y me gustaría que le dijeras a las personas que en este momento están buscando empleo o que quieren hacer una transición de empleo, sí, 2 consejos que les puedas dar muy rápidos para que su búsqueda sea más efectiva. Bueno, 2 consejos. Primero que todo, buscar ayuda. Considero que no nos la sabemos todas. Es importante buscar a la figura del mentor de empleabilidad que nos asesore y definitivamente necesitamos tener mucha apertura al cambio y saber que hay algo que quizás hoy no sabemos o hay algo que necesitamos mejorar, ya sean habilidades técnicas o habilidades blandas. Pues Liliana, muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, a través de Instagram me encuentran como conempleo.oficial, a través de LinkedIn como Liliana Paz Moncayo, a través de Facebook también como Conempleo. Entonces los invito para que me sigan. Bueno, Liliana, muchas gracias. Sebastián, gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.